ese continuo lo comencé hablando con mucho miedo con uno de los grandes periodistas y grandes cuentistas de este país que yo admiro y ya admiraba desde antes, que es Leñero. En el Hotel Diana de Guadalajara, cerca de la Minerva, de pronto me dijeron, ¿dónde viene a dar un taller de dramaturgia ahí en la Escuela de Escritores que está cerca de donde estoy citando? Si quieres, pues ve a ver si te da la entrevista. Leñero, que no daba entrevistas, le entusiasmó mucho que le preguntaran sobre Juan José Arreola, que fue un gran amigo y maestro. Y bueno, pues yo con 23 años, 24, fui ante ese monstruo admirado, hablando de un monstruo admirado, y resultó gratísimo ver y escuchar a Leñero, que finalmente él también no se dio cuenta y al final, pues, está en la entrevista que está en el libro, le dije, su última frase, acá dice, jamás acá había hablado tanto de Arreola. Entonces él nos sorprendió de haber aceptado hablar de Arreola y decir tantas cosas, porque era muy claridoso también, Vicente Leñero, ¿no? Entonces no había problema con él, es decir, que como está escrito ahí en la entrevista. Con toda parsimonia, pero te lo decía. Sí, claro, es que Arreola también era muy payaso, no, así, hablaba así muy, no sé si tapatío o tapatío chilango, no sé, era una voz rara, era albañil, ¿no? Sí. Entonces ese libro me llevó fácilmente 3 años, con ese miedo que yo tenía, pero fue para mí ese libro y lo sigue siendo mi gran universidad. Y yo prefiero eso a un grado académico y me enseñó todo. Les voy a platicar otra anécdota que pinta al maestro Arreola, aparte de esa capacidad y creatividad auditiva, porque hay que saber oír. Ser testigo de oídos no es nada más cualquier cosa, sino que el hecho de haber ido a un programa como el que les platico, que conducía Jorge Saldaña, que era un comunicador veracruzano, de características muy especiales. Mucha gente decía, qué viejo tan odioso, no sé qué. La verdad es que era un tipo agradable, pero daba esa imagen en la televisión y como que controlaba todo y hacía que el programa fuera por donde él quería, en fin. Y nos platicaba después, entre risas y checoteos, que encontró a Juan José Arreola en el velorio de algún personaje con su capa muy reconocible en esa estampa que tenemos muchos de él y un laúd en la mano. Y este personaje tiene que estar en el programa, dijo Saldaña. Dice, no, dice, y ya ven que yo no dejo hablar, dice, el día que lo invité, nada más me dejó hablar a mí 2 minutos. Que era mucho decir con Saldaña. ¿Alguien más? Sí. Cuando no conoce uno nada de un escritor, a veces es necesario que alguien le diga a uno algo de escritor antes de leerlo. Y la otra opción es aventarse al río sin haber tentado el agua. Con Arreola, ¿qué hay que hacer? Esa es creo que la pregunta, porque los muchachos de primaria y de secundaria y de preparatoria y en general cualquier gente que no haya tocado nada de Arreola y que alguien esté interesado en dárselo a conocer, ¿cuál sería el camino más apropiado? O le creamos una atmósfera antes de que lo lea, o lo aventamos al río sin tocar el agua. ¿Es tu profesor? Sí. Bueno. Llegue declamando algo de nuestro Arreola, como lo hacía él. De repente llegaba y decía, canta, oh musa, la cólera del temible Pélida. Y teníamos que decirle, es el primer verso de la Ilíada, ¿sí? en la traducción de Porrúa, porque hay
Otra, el otro día que recordaste a Joaquín Díaz Canedo, me acordé de los grandes editores que ha habido en México. También Plaza y Janés tiene una muy buena edición de la Odisea, y de la Ilíada también, y llegaba así. Entonces, hay que tentar a la gente. Canta o usa La cólera. la cólera secreta del pálida Aquiles. Sí, Aquiles, claro, sí. Y Pélida o Peleida o Pálida, según la traducción, porque era hijo de Peleo y de Tetis. Entonces, haga eso, ensaye eso. ¿Sí? Es como si vamos a hablar de López Velarde, llegue usted diciendo algunos versos de él, ¿no? Por ejemplo, suave patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tus cielos las garzas en desliz y relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo, el diablo. Y dice, ay, oye, ¿y eso de dónde salió? Ah, entonces ya lo lanza usted al agua. Bueno. Yo sé muy poco de poesía, prácticamente nada, pero me llamó mucho la atención cuando estuvieron filmando, y me llama la atención qué cosa es una décima, Sí. para qué sirve o de qué se trata o de qué va. Una décima es una estrofa de 10 versos. Cualquier estrofa de 10 versos es una décima, pero luego vamos cerrando ya el concepto o la definición, y hay décimas octosílabas como las que más se acostumbran en español. El verso octosílabo es el verso castellano por excelencia. Eso es cierto, ¿eh? Los idiomas tienen su ritmo especial, y así como del mezzo, del camín, de nuestra vita, con 11 sílabas el italiano canta, el español canta con 8. Y así decimos, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que refresquen mi memoria. Eso es Martín Fierro, allá en el sur. Pero lo mismo se decía siglos antes en el Cid. Grande saña cobró Alfonso contra el buen Cid castellano, porque le tomó la cura de la muerte de su hermano. O más acá, cuando pa' Chile me voy cruzando la cordillera, late el corazón contento, una chilena me espera. Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la samba, 2 puntas tiene el camino y en las 2 alguien me aguarda. El octosílabo es clave. Si ustedes quieren empezar a cultivar poesía, empiecen por los versos de 8 sílabas. Entonces decíamos, una estrofa de 10 líneas de 8 sílabas es más estrictamente una décima. Luego, más estrictamente todavía, hay una que se llama décima espinela, porque su creación se atribuye a Vicente Martínez Espinel, músico y cantor de España, de finales ya de la Edad Media, ya casi entrando para el Renacimiento, y estableció un formato muy especial que es como un juego de espejos. Son 2 cuartetas, una arriba y otra abajo, enlazadas por una bisagra, por un gozne de 2 versitos. Son 2 cuartetas y un enlace, y hace 10. 4, 4 y 2, 10. Entonces, eso es una décima. Una estrofa de 10 versos. Un poema de 10 líneas. Una poesía de 10 versitos. En este caso, principalmente de 8. ¿Quiénes la han cultivado? Fray Luis de León, Calderón de la Barca, en fin. Y hay para todos los propósitos. Por ejemplo, así como nosotros contamos chistes de los gallegos, que no son ciertos siempre, por lo menos, en España cuentan chistes de nosotros, ¿eh? Y luego los españoles contaban chistes de los portugueses, y decían que los portugueses eran limitados intelectualmente, lo cual no es cierto tampoco. Pero de ahí, por ejemplo, hay una décima que dice: admiróse un portugués que aún en su tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho, que para hablar en gabacho un fidalgo en Portugal llega a viejo y lo habla mal, y aquí lo parla un muchacho. Entonces, es un juego, pero también hay otras que son filosóficas.
por ejemplo, dice: yo sueño que estoy aquí de estas cadenas atado. Bueno, entonces van a ser 10 líneas. Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas atado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, donde el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños son. Eso es una décima. Y se le da muy bien. ¿Quién más? Entonces, ¿también tiene el propósito de reírse de alguien? Ah, sí. Pregúnteles a los jarochos que dicen: ¿de dónde viene el Señor? No, pues tal mal que le dedican unos versos picosos o gustosos o elogiosos, según. ¿Sí? Hay para todos los propósitos. En el rumbo del Bajío cantan de manera muy especial las décimas, cantan algo que se llaman balonas. Y las balonas a veces son decasílabas, es decir, tienen 10 sílabas, o son endecasílabas, son de 11. Pero las que más se frecuentan, insisto, son de 8. Sobre todo porque el ritmo de nuestro idioma es octosílabo. Bueno, acuérdense. ¿Cómo comienza alguna obra en prosa? Y se van a dar cuenta de que hay octosílabos incluso ahí. En un lugar de la Mancha. ¿Cuántas sílabas son? En un lugar de la Mancha. Se van a estar pensando en octosílabos. Y así podemos ir encontrando muchas coincidencias porque es un ritmo, le pongo comillas, natural o naturalizado con nuestro idioma. Y Arreola lo dominaba muy bien, porque tiene trabajos decimales y de otras estrofas, octosílabos muy bien hechos. Sí. De hecho, de la décima, las rimas son consonantes o asonantes y cómo van entrelazadas. En la espinela es primero con cuarto y quinto, Ajá. segundo y tercero, sexto con séptimo, Sí. luego hasta el final y los dos del medio. Por eso digo que es un juego de espejos. Es un juego de espejos, porque ustedes la miran así o la voltean, encuentran que las rimas les dan un reflejo. Y el que jugó muy bien con eso fue Calderón, porque hasta escribía las estrofas que si los pone uno al revés, encuentra los personajes puestos de ida y vuelta diciendo: es una locura, pero pues era la actitud propia del barroco, del luteranismo y de todas esas Pero formas. claro que Calderón de la Barca, porque van a pensar que es presidente. Ah, no, Pedro Calderón de la Barca. Estamos hablando de Pedro Calderón. Sí. Maestro. Preguntaba el señor que si era festiva la décima. Y no es usted de Ciudad Guzmán, ¿verdad? No. No. Aquí la décima, alguien lo dijo por ahí, no es más que la oración que se le hace al Señor San José y que la traen los programas. Y que los programas perdieron el nombre y ahora se les llama décima. Así. Entonces, puedo decir que la finalidad del lenguaje es comunicar. ¿Qué cosas? Sentimientos, coraje, devoción, admiración. Entonces yo considero de que esto es importante. Y curiosamente, Manuel Munguía, ¿verdad?, publica casi siempre, cada semana, o al menos de lo que me doy cuenta, una décima, y normalmente es de corte político, Sí. ¿verdad? Crítico también de la situación de nuestro México, o las relaciones con México. Y Pasarín acaba de escribir, qué sé yo, la introducción de un decimario arriolino, y dice: es para cantar. Y como el otro día estuvo aquí Carlos Axel, le digo a Axel: prepárate, porque para la siguiente sin duda que las va a cantar. Sí, porque ese tipo de poemas cumplió, como dijimos, muchos propósitos y sigue cumpliendo muchos propósitos. Incluso el de llevar noticias. Acuérdense de los juglares, y hablar de juglares es hablar de Arreola. ¿Sí? ¿Se acuerdan que alguien se ha referido a él, o él mismo se refería a él como el último juglar, con alguna frecuencia? Bueno, el juglar
juglar llevaba mensajes e información de un lugar a otro, y llevaban sus antiguas cítaras, y después vihuelas, y después guitarras, jaranas, más adelante. Y por eso se puede usted explicar, ¿usted de dónde es? ¿De Guadalajara? De Guadalajara. Por eso se puede usted explicar que aquí canten María Chuchena, los mariachis, y que la canten los jarochos allá en la cuenca de Papaloapan también, y que allá en la cuenca de Papaloapan toquen y canten un son que se llama el Agualulco. Y ahora acabo de llegar del Agualulco, de bailar este jarabe moreliano, como dicen que lo bailan, lo tocan las muchachas bailadoras de los llanos, y así puede cambiar un poquito algunos de los versos, pero esa es la idea general. Porque los juglares no solo eran juglares cantores, eran arrieros también en muchas ocasiones, y junto con la carga de efectos mercantiles que llevaban música, llevaban cantos, llevaban versos, y así podemos encontrar en Zacatecas una estrofa, y en Guerrero volverla a encontrar, y en Yucatán, y en Baja California, y tienen una idea central básica que puede variar por la influencia regional, pero que nos habla de ese intercambio que ha habido de los versos y del enriquecimiento que cada quien le va dando. Entonces, sirve para cantar, sirve para orar. ¿Hay alguna oración? A ti, celestial princesa, ¿te acuerdas? Sí. A ver, díganla, es una décima. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ruego en este día, alma bella de corazón, míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, en aquella hora postrera, no nos niegues tu semblante, mírate, madre amante, mírate cuando me muera. ¿Ven que es una décima? Ah, Amén. para todo eso sirve. Sí, lo que pasa es que me impresiona porque yo en la primaria vamos a escribir alguna poesía y yo siempre me quedaba con el papel en blanco, nunca pude hacer nada así. Y también me llama mucho la atención cómo logran hacer palíndromos, porque creo que es algo Hay un libro muy difícil. que se llama Palíndromo Total y se lee igual, de ida y vuelta desde la primera página hasta la última. Palíndromo. Igual así. Es sorprendente, es un juego de ocio, pero de un ocio que enriquece el pensamiento y la creatividad de mis cosas. Cuando los... Perdón. Oscar René Cruz se llama el autor de ese libro. Cuando los estudiantes tienen esa habilidad de hacer calaveras, ¿también tienen habilidad para hacer décimas? Desde luego que sí, y lo que hay que hacer es tallerear, hacer talleres con ellos. Ah, ok. ¿Sí? Que la clase de español deje de ser, miren, Lectura. yo creo que una de las grandes fallas que hemos tenido en la enseñanza del idioma en las escuelas mexicanas ha sido querer arrancar, porque dicen, estoy enseñando español, eso no es cierto. El niño ya viene hablando ese idioma al modo y al estilo de la región donde nació, porque cuando vosotros queráis imponerle al niño las modalidades que tiene el castellano, no, que conjugue, que hable. Aquí dicen yo quebro, tú quebras, él quebra, nosotros quebramos, y lo hacen regular, y eso es válido, porque la norma de uso así hizo el verbo aquí, ¿sí? Yo quiero. ¿Sí? Pero así lo usamos aquí. Entonces, hay que enseñarles con base en la modalidad regional que tienen. Desde luego, ese va a ser el punto de partida para que sepa que en Guatemala se habla también, o cuando menos un idioma de un origen similar. En Colombia, en Argentina, en Uruguay, en partes de Filipinas, y que en Turquía y en Israel hay unos hablantes de una lengua que se llama sefaradí, o una forma parecida, que es el castellano que se hablaba como en el siglo XV y XVI. Y hay unas cosas esplendorosas de poesía que encontramos en esa modalidad. Entonces, en vez de decirle, te vas a aprender el pluscuamperfecto del verbo partir y tienes que decirme cómo se conjuga, como cuando nos enseñan etimologías, que nos ponen a declinar de memoria, damos al traste con la enseñanza de lo poco que podemos recapturar de latín en la prepa, por ejemplo. Y si
a los niños de la clase de español nos los queremos llevar inicialmente, deberá conocer las reglas y las va a aplicar, sí, las va a aplicar, pero que empiece disfrutando el idioma, que vuelva, como dijo el maestro, que se aviente al agua, y ya ahí tiene que nadar, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que hacer taller con ellos desde ahí, desde la clase, y si se puede desde la casa, mejor. ¿Quién más dijo yo? ¿Me permite otra? Yo no. Todos se permitimos. ¿A qué huele Arriola? A inteligencia, a todo. No, es que la inteligencia no huele. Sí, Pero, es muy digo, yo conozco muy poquito de Arriola. Y lo empecé a leer muy tarde. Y lo empecé a leer porque todo el mundo decía que era muy bueno. Y yo lo empecé a leer y no me gustó. A ver si no me sacan ahora. Y no me gustó, pero a mí se me hacía muy curioso verlo en la moto. Y a mí me dio clases el maestro Librado. Entonces yo lo relacionaba al maestro Librado con lo que yo veía al maestro Arriola como una especie de loco. Yo venía de una cultura muy cerradita, muy pobre. Y bueno, después ya ahora de muy grande, le volví a dar otra entradita y me empezó a llamar la atención. Entonces ando en ese proceso otra vez de empezar a buscarle los hilos, y más ahora que se habla tanto de Arriola. Entonces, pienso, muchas cosas las refiero con olores. Entonces, en el caso de bestiario, por ejemplo, pues ¿a qué huele bestiario, no? Huele a la mitología, huele a qué, y es que son cosas tan distintas. Bestiario con la feria, por ejemplo, son dos cosas total, dos mundos, y parece como que manejaba muchos mundos. Por eso el asunto de a qué huele es porque todo tiene olores, pues. Y cuando leía yo a Borges, con esa idea de poder estar en todos lados y poder ver todo lo que está ocurriendo y ser partícipe de todo, me da la idea como que Arriola estaba en todos lados. Y entonces, si estaba en todos lados, ¿a qué huele, pues? A ver, Él no olía, él era un manantial, era un sonido de agua que había que escuchar. De algún modo uno no entiende a los autores porque no sabe encontrar el modo de cómo apreciarlo. Aquí en Zapotlán todo el mundo decía que era un loco, que era loquito, y que el loco que está en la televisión es toda esa gente que nunca se ha acercado a leerlo. Y luego también ocurre que en el pueblo todo el mundo le va a faltar uno el respeto, nada más porque uno lo conoce y porque era del barrio, y siempre es un imbécil. Yo me sueno que era un imbécil, y nadie le está reconociendo a ese sujeto, no lo agarró en este momento, pero de cualquier persona que logra hacer algo más allá de lo que el barrio es. Y entonces la gente da por no querer entender a ese que se convirtió en solista de la tribu. Que Arriola es un solista de esa tribu de Zapotlán. Y todos nosotros somos sus personajes. No entendernos a nosotros mismos. No solamente Zapotlán, Zapotlán es México. Y no solamente Zapotlán es México. O sea, no querer entender la feria, por ejemplo, o decir que es muy difícil la feria, es no saber que ahí hay un lenguaje. Y ese lenguaje que hay que hacer, escuchar. ¿Y cómo se aprende? Preguntaban de cómo mostrarle a los niños a apreciar la literatura, leyéndoles en voz alta, provocándolos.
La literatura siempre, y cuando es realmente literatura, es provocativa y provocadora. ¿Sí? Y nos pone ante nosotros lo que somos, y nos critica, y nos ofende, y nos encabrona. ¿Por qué? Porque si es realmente gran literatura, está viva, y no nos va a gustar, ¿no? Y no nos va a gustar. O sea, hay autores que a mí no me gustan, no dejo de leerlos, porque sé que hay algo que me está diciendo a mí que yo no entiendo, pero el problema no es, digamos, leyendo a Arreola, no es Arreola, soy yo. Pues Arreola no huele, Arreola es un sonido, de acuerdo a mi imaginación. Ahora, si le queremos dar